Muy buenos días a todos. Gracias por ya estar conectaditos. El día de hoy tenemos una presentación sobre teoría monetaria del sistema financiero. ¿Están listos? Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Ya están ahí preparados para su presentación? Sí, licenciada. Vaya. Les comparto la pantalla entonces. Les cedo ahí el micrófono a ustedes. Gracias, licenciada. Muy bien. Para quienes se van a examinar de extraordinario, ya está activo su examen parcial. Solo si me pueden confirmar si ya está proyectándose. Sí. Sí, ya lo estamos viendo. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Cáceres. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema financiero. Somos el grupo número 2 y pues empezamos. Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre la educación financiera. Estos son unos conocimientos que nos permiten más que todo entender el funcionamiento del dinero, tanto a nivel en el país, individual o familiar, y que proporcionan las herramientas prácticamente necesarias para poder llevar una gestión adecuada de nuestras finanzas personales, en nuestro ahorro, ¿verdad? Y nuestras inversiones, para poder así garantizarnos una buena calidad de vida presente y futura. La educación financiera nos brinda la posibilidad más que todo de lograr una estabilidad económica mejor. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la clasificación financiera, la cual como intermediarios los bancarios, no bancarios y los mercados financieros ya sean monetarios de capital, la cual el significado de los bancarios son los bancos, las cajas de ahorros y cooperativos de crédito, no bancarios, sociedad de créditos hipotecarios, entidades de factoring y leasing, compañías de seguros y otros. Y entre los mercados financieros los que podemos encontrar es el monetario se intercambian activos caracterizados por su corto plazo de vencimiento y de capital, que es negociación de activos cuyos vencimientos están a medio de largo plazo. Mercado de renta fija, deuda pública, obligaciones emitidas por empresas no financieras, mercado de renta, variables, acciones de las empresas. Buen día, mi nombre es Luis Galindo y disculpen que no tenga activa mi cámara, pero ahorita no me está respondiendo. A mí me tocó exponer sobre los activos financieros. ¿Qué es un activo financiero? Es un derecho contractual el cual obtiene un valor por medio de instrumentos y entidades a los que poseemos deudas para financiar este mismo y a su vez que requiere invertir nuestros ahorros para conseguir una rentabilidad invirtiendo en esta misma deuda. También los activos financieros se representan mediante títulos físicos o anotaciones contables en nuestro banco, el que usemos, como por ejemplo una deuda para poder intervenir en este tipo de activos. No es necesario ser economista o trabajar en una empresa que esté relacionada a este campo con la gestión de capitales. En los activos financieros puede intervenir cualquier persona que sepa de dónde se encuentran las oportunidades. Yo les voy a hablar sobre la emisión y negociación de un activo financiero. Los activos financieros son emitidos por las unidades económicas
de gasto con el propósito de cubrir con su déficit, y estos se dividen en 3 etapas. Una de ellas es la emisión, es decir, que el título no existe y se crea. La segunda es la negociación de los mercados y financieros, y la tercera y última tenemos lo que es el título que desaparece. Los mercados financieros es el lugar o el mecanismo a través del cual se produce un intercambio de activos y se determinan con sus precios. El contacto entre los agentes que operan en este mercado puede establecerse de diversas formas telemáticas o telefónicamente, mediante mecanismos de subastas o por internet. Pon- eh, Ponen en contacto a los agentes económicos que intervienen o participan en el mercado, como por ejemplo los ahorradores o inversores, con los intermediarios financieros, logrando que ambos se beneficien. También tenemos como la fijación de precios y proporcionan liquidez a los activos. Reducen los plazos y costes de intermedios. Organismos reguladores del sistema financiero. ¿Qué son estas instituciones? Son aquellas que supervisan el cumplimiento de las leyes redactadas por los parlamentos y también las normas emitidas por estos mismos reguladores del sistema financiero. Las normas tienen por finalidad asegurar el buen funcionamiento de los mercados. Al conjunto de estas se le llama regulación financiera para el cumplimiento de los objetivos que se pueden imponer sanciones, como por ejemplo una comisión reguladora del mercado de valores puede suspender la cotización de un valor bursátil si se realizan actos no permitidos en el intercambio de dicho valor. También en Guatemala podemos encontrar su organización de la siguiente manera, la cual sería Junta Monetaria, Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos. Los intermediarios financieros. Estos son un conjunto de instituciones especializadas entre prestamistas y los prestariarios. Estos transformando una parte de los activos primarios en activos indirectos o secundarios más idóneos a la demanda de los ahorradores de la economía. Esto con la finalidad de abaratar los costes en la obtención de facilitar la transformación en otros activos. Las funciones. Como primera función tenemos la de canalizar los recursos económicos de entidades financieras como superávit para satisfacer las demandas de las unidades financieras con déficit, garantizar el buen funcionamiento y transparencia en las operaciones de las instituciones que operan el sistema financiero y estimular el crecimiento económico de un agente económico a otro cambio de ciertas garantías para los oferentes. ¿Cuál es el alcance en la cotidianidad de las funciones del sistema financiero? Primeramente, nos permite que realicen cambios entre inversionistas y empresarios para hacer realidad los proyectos productivos independientemente de los montos que estén en juego. Es decir, que se hará de acuerdo a las necesidades del generador económico en donde el ahorrador y solicitante del préstamo estén de acuerdo. Además, genera créditos para inversión. Esto es logrando mediante bancos y otras entidades que regulen este tipo de funcionamiento bajo las leyes establecidas. En el siglo XX se dice que el crecimiento de los ingresos destacó tanto en los países ricos como en los países pobres. También se vio el aumento más de 6 veces de su valor.
Dado esto, muchas personas aprovecharon formar monopolios, conseguir dinero y por medio, claro, por medio de fraudes y comercios informales. Los aspectos fundamentales de la globalización, encontramos el comercio exterior, que es la unión y el trabajo conjunto de países en el desarrollo y aumento respecto al sector del comercio mundial, del 19% al 29%, en donde principalmente las economías asiáticas han logrado obtener resultados satisfactorios gracias a su industrialización, que economías como la de África han tenido un desempeño pobre. También podemos encontrar como el movimiento capital. Este ha sido de gran importancia para la globalización. Ya se ha dado un fuerte aumento en lo que respecta a los flujos de la capital privado hacia los países en desarrollo durante una gran parte de los años 90, y las migraciones, que serían los trabajos que se mueven de un lugar a otro, buscando mejores oportunidades laborales, a diferencia de los años 60 y hasta principios de los años 90, en donde la mano de la obra extranjera aumentó en un 50% en todo el mundo. Por tanto, la corriente migratoria en la que respecta a las economías avanzadas da lugar a que los trabajadores retornen a países en desarrollo y los salarios aumenten en esos países. También encontramos la difusión de los conocimientos. Hoy en día es de total relevancia la información y la globalización en este aspecto, que por lo general se pasa por alto, y la información de producción, técnicas de administración, mercado de exportación y políticas económicas se puede adquirir a un precio realmente bajo y representa un arma muy poderosa en el mundo globalizado en que vivimos. Ingresos, gastos y educación financiera. Los conceptos básicos de la educación financiera se pueden simplificar en dos: gastos e ingresos, o dicho de otra forma, gasta menos de lo que ingresa, a lo que es igual a vive debajo de tus posibilidades. Al entender esto, que esta es la base de una vida tranquila y sin sobresaltos en una esfera económica y por ende en las demás, lo que es contrario es sinceramente peligroso cuando no visualizamos una posibilidad real de aumentar nuestros ingresos por ninguna vía, o no tenemos intención de disminuir nuestro nivel de gasto o ejercer autocontrol. Todos tenemos, como por ejemplo, el típico amigo que se queda a cero antes de llegar a fin de mes y vive al día, gasta su sueldo íntegro y no tiene ningún tipo de ahorro para alguna emergencia. Ahora bien, todos los meses compra ropa por doquier y sale a comer cada vez que puede, sin límite de presupuesto. Compra el último modelo de celular siempre que sale al mercado y siempre está por encima de su capacidad para obtenerlo. También viaja, compra autos, renueva su auto cada cierto tiempo, a pesar de que está más allá del presupuesto que puede mantener o el préstamo que puede adquirir. Lleva un tren de vida de alto nivel, y si tuviera algún imprevisto económico, sería posible que no pudiera hacer frente a este tipo de deuda. En cambio, en un nivel de vida austero, con fruto por debajo de nuestras posibilidades, nos libera de sobresaltos económicos futuros y nos acerca a la libertad financiera por dos vías, ya sea el ahorro, que nos sirve para hacer frente a gastos imprevistos como multas, reparaciones, etcétera, y así podemos estar evitando este tipo de deudas, o la inversión, al invertir en activos productivos o generadores de renta que aumenten el valor con el tiempo y nos protejan de la inflación y generen una rentabilidad mediante rentas periódicas o mediante su venta a futuro. Y tenemos también la importancia de una buena educación financiera. Bueno, la importancia de la educación financiera pues, nos permite cambiar prácticamente nuestro rumbo de vida. También nos enseña a poder prevenir
poder evitar situaciones y tensiones económicas. Por eso es muy importante conocer los conceptos básicos y poder utilizarlos en la práctica, ¿verdad? Los organismos reguladores del sistema financiero. Los organismos o instituciones supervisan el cumplimiento de las leyes redactadas por los parlamentarios, perdón, por los parlamentos, así como de las normas emitidas por los propios reguladores del sistema financiero. Para el cumplimiento de sus objetivos pueden imponer sanciones como por ejemplo, una comisión reguladora del mercado de valores puede suspender la cotización de un valor bursátil si se realizan actos no permitidos en el intercambio del valor. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito donde nos menciona lo del gobierno, el Ministerio de Economía, que haría aquí como ejemplo, las secretarias del Estado, Secretaría General, y sucesivamente vamos viendo lo que es una pirámide, bancos, el sector del crédito, sector de los valores y el sector de los seguros, que serían ya los últimos. Regulación financiera. Esta es una forma de regular, normalizar y supervisar el sometimiento en el que ponen a instituciones financieras cuando ponen a una empresa determinados requisitos. Y también les ponen restricciones y directrices con el objetivo de mantener la integridad de un sistema financiero. Esto puede ser regulado dependiendo de una institución pública, ya sea del gobierno o residualmente, y solo en casos como en el Reino Unido por una gubernamental. Al conjunto de estas normas financieras se le llama normativa financiera o también normativa de los mercados financieros. Y tenemos también los objetivos de la regularización. Son específicos de los reguladores financieros y son los siguientes. Cumplir las normas aplicables, procesar los casos de falta de conducta de mercado, tales como el uso de información privilegiada, y también la licencia de los proveedores de servicios financieros, proteger a los clientes e investigar las denuncias. Y por último tenemos mantener la confianza en el sistema financiero. La nueva estructura del sector financiero. Con la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito del 18 de julio del año 2006, solo aclarando, estos datos son del país de México. Se modificó sensiblemente la estructura del sector financiero. En esta reforma se determinó que en un plazo de 7 años, es decir, para julio del 2013, las operaciones del arrendamiento financiero y factoraje financiero dejan de ser exclusivas de las instituciones constituidas expresamente para estas actividades y cualquier persona física o moral. Las instituciones solo dedicadas a esas actividades deben indicar que cuentan con autorización de la SHCP y no se consideran organizaciones auxiliares del crédito. Asimismo, desde la fecha indicada quedan sin autorización las sociedades financieras del objeto limitado. Y algunos resultados internacionales en términos de educación financiera tenemos como el ejemplo de que a finales del 2005 la OCDE publicó un estudio en el que se analizaban diferentes encuestas acerca de la educación financiera. Estas se realizaron en países pertenecientes a la organización. Entre otros datos se encontró lo siguiente. En Australia, que el 67% de los encuestados indicaron que comprenden el concepto de interés compuesto y sin embargo, al resolver un problema relacionado con este concepto, solo el 28% mostró un buen rendimiento en este tema. Otro estudio británico mostró que los consumidores no buscan activamente información financiera. La información que poseen es recibida por la casualidad, como por el ejemplo, cuando guardan
folleto de banco o platican con alguna otra persona que labora en este ámbito. También un estudio canadiense mostró que las personas encuestadas consideran más estresante elegir inversiones adecuadas que ir a un dentista. Una encuesta en Corea del Sur mostró que los estudiantes de secundaria tienen una calificación reprobativa en este tema, es decir, que contestaron menos del 60% de las preguntas correctamente en pruebas diseñadas para medir su capacidad de elegir y gestionar una tarjeta de crédito, sus conocimientos sobre el ahorro y la inversión para la jubilación, y la conciencia del riesgo, así como la importancia de asegurar su patrimonio. Un estudio en los Estados Unidos encontró que 4 de cada 10 personas no ahorran para su jubilación. A pesar de los resultados, es alentador encontrar que algunos programas de educación financiera que se han evaluado son razonablemente eficaces. Investigaciones realizadas por los Estados Unidos muestran que los trabajadores han aumentado su participación en los planes de 40 a 10K. ¿Qué es esto? Es un tipo de jubilación con ventajas fiscales especiales que permite a los empleados ahorrar e invertir para su propio retiro. Cuando los empleadores ofrecen este programa de educación financiera, ya sea de forma de folletos o seminarios. A pesar de todo lo anterior, análisis académicos acerca de la educación financiera no han encontrado evidencia de un éxito mensurable a mejorar el bienestar financiero de los participantes. Además, es un número creciente de investigaciones en la educación han cuestionado el carácter de la educación financiera con el argumento que cambia los riesgos mantenidos por las empresas y el gobierno y los asigna a personas individuales. Muchos de estos investigadores aumentan que la educación financiera debe ser más crítica y debe tener un enfoque más amplio, además de ser una educación que apoya a las personas a entender mejor la injusticia del sistema y la exclusión que están viviendo, en lugar de entender el fracaso financiero como un problema individual y el carácter de riesgo financiero como un problema político. Muchos de estos investigadores trabajan en esta justicia social, pedagógica, crítica y paradigmática, así como con los paradigmas del feminismo y los problemas de la base. Gracias por su atención y creo que vamos a pasar un par de videos. Yo voy a pacharle a la X del de abajo. Y no es mi cámara. Perdón. Yo voy a querer apachar ahí. Cada vez que usamos dinero, interactuamos. Cada vez que usamos dinero, interactuamos con el sistema financiero de alguna manera. Es parte de nuestra vida diaria. Las instituciones financieras facilitan el movimiento del dinero en la economía. Nos permiten hacer pagos, depósitos, compras, transferencias electrónicas, entre otras cosas. Los bancos tienen dos tareas de vital importancia. Una es servir como intermediario entre los que tienen dinero y los que lo necesitan, transformando los ahorros en préstamos. La otra es mantener la liquidez, es decir, que nuestro dinero siga disponible aun cuando el banco tome nuestros ahorros y los preste para proyectos de largo plazo. En caso de que el deudor no pague, el banco absorbe el riesgo para que el ahorrador no pierda su dinero.
Por eso las tasas de interés que cobran por sus préstamos son mayores a las que pagan a los ahorradores. Los bancos manejan sus riesgos evaluando a quién y para qué prestan, manteniendo una estricta vigilancia durante la vida de los préstamos. Los bancos deben estar bien capitalizados para responder a los ahorradores en caso de que no logren recuperar parte de los créditos. También deben mantener un adecuado nivel de liquidez, es decir, dinero en efectivo y activos que se puedan negociar fácilmente para enfrentar cualquier contingencia. Para garantizar su solidez, los bancos deben mantener una proporción adecuada entre liquidez y préstamos u otras inversiones. Es muy importante que se encuentren en buena forma para que los usuarios sigan manteniendo la confianza en las instituciones financieras aún en situaciones difíciles y que la economía pueda seguir operando con normalidad. La confianza y la estabilidad del sistema financiero es tan importante para el Banco de México que, junto con otras autoridades, lo vigilan de manera muy cercana para garantizar su buen funcionamiento. Esta es solo una manera en la que el banco protege el valor de nuestro dinero. Banco de México. Bueno, gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Vi a mucha gente hablando en las redes sociales sobre el Pues no sé qué más decir. Sí. ¿Tiene apagado el micrófono, licenciado? Listo, ahora sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Observaciones del caso. Siempre verifiquen todas sus conexiones antes de la presentación, porque así como a Luis que no se le pudo activar su cámara y yo ya les había comentado que tienen que abrir sus cámaras para una presentación. Imagínense que yo les dé clases y no active la cámara. Entonces, o que estén en una presentación de un grupo, de una presentación con unos socios y ustedes no puedan habilitar la cámara, no es justificable que no se hayan preparado con anticipación. No les bajé puntos por eso, pero sí, por favor, para los próximos grupos, mejoren esas partes. Yo no soy muy estricta en cuanto a la presentación porque sé que estamos iniciando, sé que están en los primeros años de la carrera, pero a partir de este semestre que termina en adelante, los catedráticos no dan excusas de no una buena presentación. El hecho de que estemos virtual no significa que no lo tengan que hacer. Eviten leer bastante. Yo sé que también leo y por eso es que no lo critico, pero ya leer todo el tiempo, tampoco. Entonces, y hay que explicar un poquito más. La investigación es para que expliquemos, para que aprendamos todos. Si van a presentar información que no es de Guatemala, tienen que dar una explicación de por qué lo están haciendo, porque nos interesa lo nuestro, lo nacional. Así como comentaron que era mexicano, pero hay que justificar por qué van a hacer esa presentación. O sea, a mí, como dicen ustedes los patojos, ¿va? Porque yo ya estoy viejita, ¿va? A mí qué me importa México, me importa Guate porque yo estoy en Guate, ¿va? Pero no importa en este caso lo que presentaron, porque todo lo que nosotros Guatemala tenemos es una copia fiel de México, literalmente. Entonces, nos aplicó bastante esa información, pero mi recomendación es que si van a ustedes presentar datos que no son de Guatemala, lo expliquemos un poquito, ¿no? Vale. Ya está calificado ahí en la plataforma el trabajo de ustedes y la presentación para que tomen nota. Si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir por WhatsApp para que les explique por qué la nota, ¿verdad? Bueno. Pero entonces, continuando el tema de ellos, solo vamos a ver una necesidad de hoy realizamos clientes, ya que siempre parte del trabajo. Ok, Stephanie, escríbeme por WhatsApp como a las
3:30 de la tarde para que ya te pueda a poder ayudar con eso. Bueno. Licenciada, una ¿Mande? consulta. Dime. Estoy verificando que ya está calificando las tareas, ¿Sí? pero ahí en el mapa conceptual no la ha calificado. No, ahí sí voy bien lentecito, porque Ah, como bueno. es con, eso ya es a mano y voy leyendo, entonces ahí sí ya voy más despacio. Por eso me dediqué a calificar y sacar las tareas otras más rápido, porque eran más fáciles de revisar que esta del mapa conceptual. Entonces, del Ya. mapa conceptual creo que llevo como 5 calificados nada más. Ténganme paciencia. Bueno, gracias, licenciada. Me cuesta un poquito leer en la computadora. Gracias. Pues, bueno, entonces siguiendo el tema con ellos, ya vemos que el sistema, la teoría monetaria, pues nos está hablando directamente ya y enfocándonos exclusivamente con todo lo que es el dinero. Habíamos hablado que la economía, pues no era solo el dinero, lo enfocábamos de todos lados, desde otros puntos de vista, ¿verdad? Pero al final estamos terminando y concluyendo que hoy por hoy tiene que manejarse a través del dinero. Yo tengo una necesidad y tengo un gusto y me lo voy a satisfacer buscando a los proveedores que me lo puedan dar, pero al final de cuentas voy a hacer un pago. Entonces todo se reduce ya a la parte del efectivo, del dinero, de los fondos que nosotros manejamos. Y por eso es que parte de la teoría económica nos forma parte lo que es el sistema financiero, porque entonces ya tenemos que entrar nosotros de lleno, ya no estamos como en las épocas anteriores y que oíamos. Yo la verdad nunca vi eso, pero si lo mencionan ha de ser cierto, que metían el dinero debajo del colchón. Entonces, antes de que existieran los bancos, ¿verdad? E imagínense en las épocas pasadas cuando empezaron a surgir los bancos por la necesidad de lo que habíamos hablado, que la moneda era muy pesada, transportarla provocaba el robo. Entonces empezaron a surgir estas instituciones que nos vinieron a apoyar a cuidar de nuestro dinero. No así como lo decía el video, que por cierto que creo que ese link lo tenemos nosotros en el archivo, que el dinero lo transferíamos de un lado a otro y en las moneditas, ¿verdad? Y que ese era el que el sistema bancario nos va a ayudar a nosotros a cubrir el dinero y que nos pagan intereses, que esa parte de ahí de los intereses es donde uno dice, a la gran de veras, yo deposito mi dinero en una cuenta monetaria, en una cuenta de banco, monetaria, ahorro o lo que ustedes quieran, y los intereses que ganan son mínimos. Y si no manejo grandes cantidades de dinero, mucho menos. Son centavitos los que nos pagan. Que la diferencia de los préstamos, cuando adquirimos préstamos ya los intereses son muy altos, pero es por los riesgos que corren los bancos para poder cubrir. Ya vimos nosotros, tuvimos una experiencia y en ese entonces ustedes ya estaban lo suficientemente grandecitos de la pérdida del Banco de Comercio, en donde muchas personas se quedaron sin su dinero, sin sus ahorros. Y eso hace perder una credibilidad total en los bancos, en el sistema financiero. Por eso mismo es que el Banco de Guatemala, aquí nosotros en Guatemala, el Banco de Guatemala tiene que tener ciertas reservas de todos los bancos para que si llega a suceder una crisis como esa, no se pierdan los fondos en su totalidad, pero no nos dan una seguridad del 100%, ¿no? Entonces, como dice mi jefe, no hay que poner los huevitos en una sola cesta. Entonces, nosotros tenemos diversificados los fondos en diferentes instituciones bancarias para que si llega a suceder algún problema, pues no sea tanto el problema. Sí, correcto, también Bancafé. Y Bancafé fue mucho más fuerte que Banco de Comercio, si no mal recuerdo, ahí perdieron muchísimo, ¿verdad? Entonces, habría que ver la credibilidad que tiene cada banco. Por eso es que hoy por hoy vemos en los anuncios bancarios también que tantos años de experiencia, y a veces pueden tener tantos años de experiencia, pero hay que ver cómo es el proceso. Por eso hay que meternos un poquito. ¿En qué sentido les voy a decir? Cuando a ustedes les ofrecen tarjetas de crédito y ni siquiera tienen que dar absolutamente nada más que su DPI, desconfíen.
¿Por qué? Porque este banco está queriéndose agenciar de clientes, de esto, y cuando vengan las deudas, los van a colgar del cogote, dice mi compañero, porque no van a tener cómo poder sufragar esos fondos. Y ese banco, mucho menos pensarlo, en mi juicio personal, les estoy hablando de juicio personal, voy a invertir mis ahorros tampoco, porque entonces yo sé que no van a tener una capacidad financiera de poder sufragar el día de mañana que tengan ciertos inconvenientes. Ya solo con eso uno se puede dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? A menos de que uno, puede ser que el banco también, por ejemplo, voy a dar el ejemplo del GIT, que venga y me ofrezca la tarjeta y solo tenga que darle el DPI. Bueno, habría que ver en qué rama de tarjetas estamos hablando, porque hay diferentes ramas, para ver qué es lo que me ofrece, pero no irme de boca, ¿verdad? A lo que vamos es no irnos de boca. El sistema financiero se creó a raíz de que en las épocas de crisis